Muy bien. Súper. Listo. Bueno, buenas tardes nuevamente en la sala de Mujeres al Frente. Bienvenidos nuevamente a todos los visitantes, participantes de este evento, que tendrá como tema principal Mujeres lideresas de salud en tiempos de COVID-19, que contará con la expositora Gaby Quispe, gerente de salud en la Fundación ProMujer. Comentarles primeramente que esta conferencia es parte de la Feria Virtual para la Reactivación Económica del País y tiene el propósito de ampliar la información y fortalecer el conocimiento de las personas y familias sobre el empoderamiento de mujeres como continuo trabajo y poder ofrecer herramientas útiles en estos tiempos. Doy una cordial bienvenida a Gaby Quispe, quien, como ya había comentado hace rato, es gerente de salud en la Fundación ProMujer. Tiene un compromiso personal y de vida en el servicio a la población en condición de vulnerabilidad. Es especialista en proyectos para el desarrollo, educación en salud y empoderamiento de mujeres en ciclo de vida. Liderazgo, prevención de violencia de género y trabaja en programas de inclusión laboral y cuenta con una formación de, formación de asesores de banca comunal. ¿Cómo estás, Gaby? Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, Sisa. Muchas gracias por la invitación y bueno, estoy muy contenta por compartir este espacio que nos brinda la oportunidad de hablar. Así que bueno, arrancamos. Sí, pues con mucho gusto también ya compartir tu pantalla para la presentación y comentarles que al final de la ronda se pueden también hacer algunas preguntas dentro de la plataforma, ¿no? Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, en esta tarde vamos a hablar precisamente acerca del poder que en este momento está demostrando tener la mujer en el tema de salud, de aquel poder que muchas veces nosotros pasamos de largo, muchas veces no reconocemos, pero ahora se ha hecho muy evidente. Sin embargo, todavía no se ha hecho visible, ¿no? Que es diferente. Entonces, en ese sentido, hoy voy a hablar acerca de algo muy importante, que precisamente refleja la importante contribución de las mujeres en esta época en la que vivimos en pandemia, en la que vivimos en una situación de salud crítica, y es importante ver en manos de quién está la salud en este momento y reconocer estos esfuerzos y estos frutos que además no son solo de ahora, sino son históricos. Entonces, bueno, empiezo con una lámina muy bonita que precisamente nos habla del poder de ser mujer. Bueno, ProMujer, desde su área de salud, trabaja para poder potenciar el poder de cada mujer desde el empoderamiento en la toma de decisiones en su vida, en su cuerpo, en su salud. Y poder potenciar también se trata de poder visibilizar a aquellas mujeres que son luz y guía para muchas otras que estamos en espacios de toma de decisión en temas de salud. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de mujeres lideresas en salud en tiempos de COVID-19. En realidad, este título no dice en tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque han habido pandemias que han sacudido al mundo y entonces tendríamos que hablar de la contribución de la mujer en cada una de ellas, ¿sí? Vamos a hablar específicamente de la contribución de la mujer, ¿no? En esta etapa que está sacudiendo al mundo, ¿no? El COVID-19. Entonces, para mí es importante que desde el lado nuestro y desde el lado de los que están del otro lado de la pantalla, podamos entender cuál es el contexto, ¿no? De la mujer y su participación en el tema de salud en el mundo. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el 70% de la fuerza laboral en salud en el mundo son mujeres. El 70% de la fuerza laboral del mundo en salud son mujeres. Entonces, veamos la relevancia de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Si vamos a un servicio de salud, si vamos a un hospital, la salud, ¿no? Tiene profesionales que están conformados por mujeres en un 70%. Esa es la relación. 7 de cada 10, si quieren verlo así. En Latinoamérica,
¿no? En Latinoamérica se concentra el 30% del personal de enfermería del mundo. ¿Esto qué significa? Que el componente de cuidado, que es vital para la salud y para los desafíos que estamos afrontando, están volcados principalmente a un área, que es la enfermería. La enfermería cumple un rol importante de cuidado en ese sentido. Y veamos que dentro de esta mirada, pues el 90% de las profesionales de esta área, ¿no? Son mujeres. Entonces, nuevamente, el enfoque que le estamos dando al cuidado en este momento, que es vital para un componente más en una pandemia como la que estamos viviendo, condiciona la necesidad de contar con profesionales de alto nivel. Y las profesionales de enfermería en este momento, el 90% son mujeres. En primera línea, ya cada uno de nosotros puede hacer la deducción de, en este momento, quiénes están en primera línea bajo la estadística y la data que se maneja por instituciones internacionales. Entonces, podemos concluir, ¿no?, que la salud está íntimamente relacionada, por lo tanto, con el cuidado. Y en esta actual pandemia, ¿no?, todos nosotros hemos sido testigos y hemos estado en contacto en algún momento con profesionales de la salud, pero principalmente en el rol de cuidado directo a las personas, hemos estado en contacto con profesionales de la enfermería, ¿no? Y acabamos de hablar de que el 90% de las profesionales son mujeres. En ese sentido, gran parte de la salud del mundo en este momento está, ¿no?, acompañado de la mano y del apoyo de todas aquellas mujeres profesionales en salud que en este momento están aportando, ¿sí?, como parte de su formación y de su profesión con el rol del cuidado en los diferentes servicios de salud. Bueno, dentro de los roles que cumplen las mujeres en el sistema de salud, ¿sí? Hablamos de que muchas de ellas van a asumir roles como parteras, enfermeras, trabajadoras sanitarias de la comunidad, ¿no? Funciones que nos colocan a la vanguardia de cualquier brote de enfermedad, no solo del COVID-19. Sin embargo, hoy, cuando hablamos de COVID-19, podemos ver que son los mismos protagonistas que van a estar ahí presentes, precisamente hablándonos y dando respuesta, ¿no?, en función a las necesidades de salud de la actual pandemia. Hablar nuevamente de las enfermeras y del COVID-19, ¿no? Por lo tanto, sí nos centra a reconocer el rol actual de las profesionales en salud y dentro de este campo de las enfermeras, ¿no? Porque actualmente la enfermería, ¿no?, está en la mente de todos. Está en la mente de todos porque todos en este momento estamos buscando que alguien oriente en salud, en las cosas más sencillas y también en las cosas más complejas, ¿no? Cuando abordar de manera temprana el problema y de manera preventiva. Y quienes son expertas en este campo precisamente son profesionales del área de la salud que cumplen un rol dentro de la atención primaria y gran parte de ellas precisamente es dada por enfermeras. El tema de la asesoría, la consejería, un consejo, ¿no? Le voy a hacer una pregunta a la doctorita o a la enfermera, ¿no? Es muy común manifestar este tipo de situaciones. Y esto precisamente hace que el rol de estas profesionales hoy se convierta en un tema clave. Por lo tanto, esta contribución ha sido vital para combatir el actual virus que, bueno, está yendo al mundo, ¿no? Por lo tanto, podemos reconocer, ¿sí?, que las mujeres en esta pandemia estamos en primera línea, ¿no? Estamos en primera línea, por lo tanto, la salud del mundo en este momento está en nuestras manos. Es irónico, porque cuando hablamos de las manos parece un poco literal, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de una práctica vital que es el lavado de manos, ¿no? La práctica clave para poder combatir precisamente COVID-19, para eliminar el virus de las manos. Y esta práctica ha sido fuertemente liderada, difundida, ¿no?, y realmente defendida por Florence Nightingale, que precisamente es precursora del área de enfermería. Entonces, esta práctica, que es tan sencilla, está cambiando el mundo. Está permitiendo que se pueda evitar contagios, ¿no? Entonces, nuevamente, la salud del mundo está en manos de mujeres en muchos sentidos, en poder realmente fortalecer las prácticas adecuadas en el cuidado de la salud, pero también porque en este proceso de cuidado muchas de ellas están al frente.
Y no solamente al frente de los pacientes, sino también al frente, ¿no? En la toma de decisiones ya que van más allá de posiblemente el manejo clínico, hospitalario o en un servicio de salud. Hay mujeres que en este momento han también asumido decisiones importantes dentro del rol de liderazgo, ¿no? En sus países, ¿no? Vamos a hablar de estas mujeres que han jugado un papel importante en esta época de COVID-19. Pero no vamos a hablar, no, es decir, vamos a hablar de las mujeres que han tomado decisiones como líderes políticas, como mujeres que han estado a la cabeza en la toma de decisiones de sus países para combatir el COVID-19, eh, y cómo estas medidas, porque ustedes saben que partió justamente de China y fue básicamente el virus, ¿no? Posteriormente, ¿no? Pues di, di, expandiéndose a otros países, a muchos países, etcétera. Los primeros países que sufrieron la sacudida del COVID-19 y de la pandemia han tenido que descubrir a este nuevo virus que nadie lo conocía. Por lo tanto, las decisiones que han tenido que tomar no han sido sencillas, porque no es un virus conocido, es un virus que se ha estado descubriendo prácticamente cómo actúa. Actualmente se siguen descubriendo muchas cosas del virus. Y en esta primera línea así de toma de decisión en estos países que han sido los primeros en ser azotados por el COVID-19, hemos tenido muchas mujeres que han estado a la cabeza en la toma de decisiones de sus países para afrontar la pandemia. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de la experiencia en Taiwán, ¿no? De la mandataria Tsai, perdón por la pronunciación, ¿no? Tsai Ing-wen, que fue una de las primeras y más rápidas en intervenir en su país, ¿no? Nosotros sabemos que esto del COVID-19, cuando empezó, todo el mundo tenía miedo, ¿no? La manera en la que se va a afrontar, qué decisiones se van a tomar. E inmediatamente la mandataria de Taiwán, en enero, al primer indicio de la enfermedad, ¿no? Ya hizo un pliego, ¿no? de medidas, de 124 medidas para frenar la propagación, ¿no? Y no se tuvo que imponer cuarentenas, ¿no? Entonces, este tipo de medidas que precisamente ha dado a conocer Taiwán, que ha permitido frenar de manera importante, ¿no? El COVID-19 en este país, ha sido ejemplo para muchos otros países, ¿no? Y prácticamente ha permitido que estas buenas prácticas se vayan replicando, varias de esas buenas prácticas. Y nuevamente, ¿no? Ahí hablamos de tomas de decisiones importantes. Cuando veamos indicadores que estén asociados al COVID-19 y veamos que está impactando esto al mundo, debemos también conocer quiénes están liderando este espacio en la toma de decisiones de servicios de salud, ¿no? Y de afronte a la pandemia. Entonces, ahí vamos con el primer ejemplo. También en Alemania, ¿no? La mandataria Angela Merkel, quien dirige el país, ¿no? Alemania es uno de los países donde realmente la salud lleva muchísima ventaja, ¿no? De hecho, se habla de que es el país en el que existe la mayor cantidad de espacios para la unidad de cuidados intensivos o de terapia intensiva, como nosotros conocemos, ¿no? Pero más allá de pensar en que la persona pueda sufrir una complicación y pueda llegar a una unidad de terapia intensiva, ¿no? Angela Merkel ha trabajado en un plan generalizado para identificar de manera temprana, precisamente, ¿no? El virus a través de diagnósticos tempranos, ¿no? Que han permitido precisamente frenar el impacto de la pandemia en Alemania, ¿no? Entonces, no se ha visto del todo rebasado Alemania, porque ustedes saben que es un país gigante, estamos hablando de un país gigante, gigante, con más de 84 millones de habitantes, ¿no? Y bueno, muchos diríamos no va a haber espacio que permita soportar semejante volumen de personas que podrían enfermar de golpe, como ha pasado en nuestro país, ¿no? Pero en Alemania, para la cantidad de población que se ha tenido, las medidas que ha asumido Angela Merkel han sido ejemplares y también han sido de alto valor para el afronte de la pandemia. Se ha tenido un número reducidísimo de fallecidos, ¿no? A pesar, nuevamente, de que han sido muchos, por el volumen de la población, realmente el impacto hubiera sido peor. También vamos a hablar de Islandia, ¿sí? Vamos a hablar de Islandia y de las medidas que se tomaron para el COVID-19 a la cabeza de su líder. Entonces, desde que se confirmaron los primeros contagios, la primera ministra, ¿no? Katrín Jakobsdóttir, ¿no? Lanzó la estrategia de los test masivos. O sea, son las decisiones, estoy hablando de las decisiones que han tomado mujeres
de manera inicial y como iniciativa y que han servido de ejemplo para muchos países. O sea, ahora ya acá nosotros conocemos, sí, los test, claro, la cuarentena, pero estas decisiones, esta proyección de cuidado precisamente, ¿no? De estos países ha partido del análisis y de la toma de decisiones de estas mujeres. Entonces, por eso lo estamos hablando ahora, porque estas medidas han sido tomadas mucho antes de que incluso en nuestro país sean asumidas, ¿sí? Hablamos de los test masivos como la estrategia más importante adoptada por Islandia, ¿sí? Y hoy es el país que lidera el ranking mundial, más del 15%, imagínense, de toda la población, es decir, de cada 100 personas, 15 han tenido acceso a la prueba de detección, ¿no? Y esto ha permitido, ¿no? En este país precisamente el poder contar con la prevención de manera oportuna. Entonces, estrategias que se han ido asumiendo desde el rol importante que han ido jugando las mujeres en este desafío. También, ¿no? Tenemos, bueno, acá ya hablamos de Angela Merkel. Ahora sí, vamos a hablar acerca de Nueva Zelanda. Y en Nueva Zelanda tenemos a Jacinda Ardern, ¿no? La primera ministra, quien implantó como decisión y como medida la cuarentena obligatoria a todas las personas que llegaran a su país. Apenas, ¿no? Habían confirmado 6 casos y ella dijo no. O sea, 6 casos y ya se tomó la decisión de la cuarentena. No se esperó tener muchas veces o se dudó de tener que actuar de manera posterior. Realmente se priorizó la vida y la salud y 6 casos y ya se dio la cuarentena. Es más, las personas que buscaban llegar a este país eran aisladas, ¿no? Eran personas que eran sometidas a pruebas y obviamente con el objetivo de poder frenar el contagio, ¿no? Y poder tomar de manera preventiva los cuidados para esta enfermedad. Entonces, también, ¿no? Se ha implementado una política denominada burbujas sociales. Y esta medida es una de las que se están empezando a adoptar ya, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de burbujas sociales, es una estrategia que precisamente se ha formulado en Nueva Zelanda. ¿En qué consisten las burbujas sociales? Las burbujas sociales consisten en que si bien todos van a estar en cuarentena y vas a estar tú en tu casa en encierro, también se ha identificado que muchas personas entraron en depresión y creo que también está pasando en muchos países, que muchas personas entraron en depresión, en aislamiento, y ciertamente esto te afecta emocionalmente y mucho más a las personas de la tercera edad, personas con discapacidad o personas que requieren del apoyo o cuidado de otra persona, ¿no? De la asistencia de otra persona. Entonces, lo que formuló Jacinda Ardern es precisamente el poder contar con una burbuja social que tú, si por ejemplo tú eres una persona de la tercera edad y tú requieres el apoyo de una persona que te asista, ¿no? En tu día a día para tu alimentación, tu aseo, etcétera, pues tú puedes incluir a esta persona dentro de tu burbuja, dentro de tu red, ¿no? Porque ya vamos a empezar a tener una red. Entonces, ejemplo, si tú tenías un familiar que por mucho tiempo no veías y cuando ya se está flexibilizando en la cuarentena, no se dijo, bueno, ahora salen todos, sino se va a trabajar en red. Puedes tener a tu familia dentro de tu burbuja, puedes tener a tu cuidador dentro de tu burbuja. Pero fuera de este conjunto de personas que tú has elegido y que sabemos que no están con COVID-19, tú no puedes tener contacto con otras personas por ahora hasta que esto vaya bajando. Entonces, son medidas que en realidad han ido funcionando muy bien si vemos los resultados que se tienen en relación al contagio en estos países, ¿sí? También vamos a hablar en Dinamarca de Mette Frederiksen, nuevamente mil disculpas por la pronunciación, que es la primera ministra de Dinamarca, ¿no? Para ver qué acciones ha tomado esta mujer líder dentro de esta coyuntura. Un día después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el brote del coronavirus como pandemia, ¿no? Fue uno de los primeros países en cerrar las fronteras, ¿no? Entonces fue inmediato. Muchos de nosotros hemos visto el actuar de muchos líderes y de muchos tomadores de decisiones en salud en este tiempo, ¿no? Y lo que hizo Dinamarca, ¿no? A través precisamente de su primera ministra, una mujer, fue cerrar las fronteras, además de manera inmediata, ¿no? Pues el cierre de colegios, universidades y comercios que no eran esenciales, ¿no? A excepción justamente de los comercios o los espacios que pueden vender comida y todo aquello, ¿no? Y también ha sido
el primer país en poder aplicar la estrategia del test y del rastreo domiciliario, ¿no? Casa por casa, que hoy también lo vemos muchas veces en nuestras ciudades. Pero nuevamente, estas experiencias han sido implementadas, imagínense, un día después de que la Organización Mundial declaró el brote como pandemia por Dinamarca y por mujeres. También dentro de este enfoque inclusivo, esta autoridad ha trabajado mucho en poder implementar el lenguaje de señas en cualquier tipo de información que esté asociada al brote al COVID-19. Entonces ahí pueden ver la persona que está al lado de ella es una traductora, ¿no? Que también lo hemos visto en algún momento en algunas de nuestras autoridades de ciudad, ¿verdad? Entonces, parte importante de aprender de la experiencia de estos países que han sido los primeros en afrontar la pandemia es poder reconocer el éxito. Y cuando hablamos de precisamente de situaciones exitosas en el afronte de la pandemia, descubrimos que gran parte de esta relación pues está liderada por mujeres, ¿no? En Tailandia, una de las presidentas más jóvenes de este país, Sana Marin, ¿no? Importante, ¿no? Esto yo lo había descubierto y dije, me parece muy importante comentarlo hoy, ¿no? Descubrió que se tenía un excedente, bueno, más que descubrir, se tenía un excedente en este país de material sanitario que estaba acumulado en almacenes secretos, ¿no? Y que estaban en algún momento destinados, dice, que han sido utilizados en territorio, incluso dice en la Guerra Fría, pero, ¿no? Que estos elementos que han sido conservados, ¿no? Precisamente bajo resguardo y cuidado, han sido empleados en el momento justamente de la pandemia. Ha sido uno de los países que menos ha sufrido el desabastecimiento de elementos médicos, de bioseguridad, y bueno, ¿no? También esto claramente, si se trata a tiempo, pues repercute en el número de contagios que ha sido reducido porque se ha podido atender, disipar y proteger al propio personal de salud, porque no ha existido carencia de elementos de bioseguridad. Entonces, estos elementos protectores que han permitido apoyar a los personal en los diferentes hospitales, bueno, también ha impactado en favorecer, ¿no? La salud y la vida de los mismos. También, al ser una de las presidentas denominadas millennials, ¿no? Ha empleado de manera muy creativa el uso de las redes sociales para impactar a la población, incluso para ella ser protagonista, ¿no? De la manera, ¿no? De ejemplificar las mejores prácticas en la prevención y el cuidado contra el COVID. Entonces, son alternativas que más adelante, ¿no? Y decisiones que se han tomado en cada país y que más adelante han impactado el mundo, porque muchas de estas prácticas seguro que nosotros ya las hemos conocido, pero no sabemos cómo han surgido o quiénes ya las han aplicado para saber si funcionaban o no. Entonces, este poder visibilizar, y era como yo comenzaba precisamente este conversatorio, es poder reconocer también el rol protagónico que tiene la mujer. Al principio hablábamos de la mujer y el rol del cuidado como parte de la primera línea en la atención y el cuidado a pacientes con COVID-19. También dentro de la toma de decisiones como líderes y prácticamente ejemplo para muchos países en las medidas que han ido asumiendo y que han impactado de manera positiva el mundo. Ahora vamos a hablar acerca de qué podemos hacer las mujeres y cómo ProMujer está buscando precisamente aprender de estas experiencias y crear una experiencia propia, una experiencia que permita que desde este rol de liderazgo, desde este rol de cuidado y de toma de decisión, muchas mujeres puedan contribuir a la salud de sus comunidades, de sus familias, obviamente de ellas mismas. Entonces, ProMujer tiene una estrategia a partir de una mirada de prevención. Habíamos hablado de que el 80%, y si no ahora lo vamos a revisar, el 80% de las enfermedades se pueden evitar, ¿no? Y gran parte de estas están enmarcadas en un primer nivel de atención. Y las prácticas en un primer nivel de atención, ¿no? Son vitales precisamente para poder proyectar un futuro saludable para las familias. Entonces, en ProMujer se habla de la construcción, ¿no? De la formación de promotoras líderes, de mujeres promotoras de salud que puedan contribuir desde este enfoque a la salud de su comunidad, ¿no? Y para hablar de salud, nosotros debemos comprender que no estamos hablando solamente que tú no estés enfermo, estamos hablando o que tú no estés con COVID-19 o que tengas una enfermedad física. Estamos hablando de entender la salud realmente desde este enfoque de bienestar, de estar bien, desde cómo tú te sientes, desde tu entorno, ¿no? Y no solamente pensar que no te está doliendo o afectando algo.
Y desde esta integralidad de la salud es que se busca promover precisamente mujeres que puedan contribuir a esa mirada integral de la salud, a ese estar bien plenamente, tanto en lo físico como en lo emocional y con tu entorno social, ¿sí? Hablábamos de que el 80% de las enfermedades se pueden prevenir y se pueden evitar en un primer nivel de atención. Existe un 20% que más adelante con certeza va a requerir una atención en un segundo y tercer nivel de atención. Para que se entienda mejor, este primer nivel de atención, este primer nivel está compuesto por los centros de salud, los puestos de salud, y en este primer nivel de atención, ¿sí? Es que vamos a concentrar gran parte de los establecimientos de salud, ¿no? En las postas, etcétera. El segundo nivel de salud ya comprende especialidades, ya comprende una atención con profesionales médicos que puedan dar respuesta incluso en algún tipo de cirugía o una intervención que requiera de la mano de un especialista. Y en un tercer nivel de atención, pues evidentemente se requiere una cantidad importantísima de especialidades y de subespecialidades incluso que permitan, ¿no? Apoyar la salud y la rehabilitación de las personas. Entonces, cuando vemos esta pirámide, pasa lo mismo en el sistema boliviano. Tenemos una cantidad importante de servicios de salud en un primer nivel. En un segundo nivel se va haciendo más chiquito, es decir, son más poquitos, y en un tercer nivel son muy poquitos, muy poquitos. Entonces, la lógica que se tiene en salud es apostar a la prevención a través de este 80% en prevención de enfermedades. ¿Qué pasó con el COVID-19? Muchos nos hemos preparado para un hospital de segundo, ¿no? Incluso un tercer nivel, ¿no? Entonces, muchos eran, queremos los respiradores, queremos, bueno, estamos viendo a las personas ya en una situación de crisis, ¿no? Si nosotros trabajaríamos como lo han hecho con las medidas preventivas, de manera oportuna, de manera temprana, bajo la lección de la toma de decisión de las líderes que ustedes han podido conocer hace un momento, ¿no? Esta, esta, esta base tan grande que está acá en la pirámide podría responder, ¿no? De manera mucho más eficiente, ¿no? A combatir la pandemia. Lamentablemente, ¿no? Hemos dejado rebasar esta pirámide y hemos pensado mucho más en una situación de crisis, en una situación, posiblemente porque desconocíamos cómo actuaba el virus, ¿no? Pero, ¿no? A pesar de aquello, el enfoque de cuidado que básicamente se ha difundido el lavado de manos, pero muchas veces lo hemos visto incluso con miedo, ¿no? O sea, si yo soy el virus y te encuentro, voy a matar a tu familia, ¿no? Había mensajes que podrían afectar la sensibilidad y ya todos estábamos muy sensibles. Entonces, lo importante de poder comprender esta pirámide es que cualquier enfermedad, cuando está iniciando, ¿no? Se puede controlar o se puede prevenir, ¿no? Y las que no, definitivamente van a representar ese 20% que debe llegar a un segundo y un tercer nivel, que no lo vamos a poder resolver, de hecho, de inicio, en un primer nivel de atención, ¿no? La referencia debería ser escalada. En esta lógica, ¿no? ProMujer está concentrando la formación de estas líderes, ¿no? En el enfoque de la atención primaria. Por lo tanto, el enfoque de la atención primaria está centrado en dos niveles importantes, ¿no? En dos pilares que van a cimentar la salud, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros queremos prepararnos para esta nueva normalidad, tenemos que trabajar con promoción de la salud y con prevención de enfermedades. ¿Sí? Esta nueva normalidad nos desafía a poder prevenir incluso a aquellas personas que hemos visto que eran más susceptibles al virus, es decir, a que el virus impacte mucho más en la salud de las personas, por ejemplo, que viven con enfermedades crónicas, personas con diabetes, con hipertensión, con obesidad, etcétera. Sin duda han sido las personas blanco, ¿no? En otras palabras, para poder sentir un impacto mayor de la enfermedad. Entonces, antes de pensar, ¿no? En aislar a estas personas, en poder tenerlas encerradas, porque o sea, le estamos restando años de su vida, estamos generando estrés y estamos también afectando la salud mental de las personas. Entonces, el objetivo es poder trabajar para prevenir esas enfermedades que están haciendo que estas personas sean mucho más susceptibles, sensibles al COVID-19 y quién sabe muchos otros virus que a futuro puedan venir o puedan estar mutando.
¿sí? Entonces, en esta nueva normalidad, el objetivo es poder evitar y prevenir desde mucho antes, ¿no? Más allá de concentrarnos en pensar en un hospital, concentrémonos en poder trabajar, por ejemplo, en la adquisición de hábitos saludables. Por lo tanto, al abordar el enfoque de promotoras comunitarias de salud, estamos hablando de poder potenciar el enfoque de salud primaria desde un enfoque educativo, de actividades, ¿no? De promover hábitos que contribuyan a que las personas eviten enfermarse, eviten llegar a una situación de diabetes, porque sabemos que esto la va a hacer más susceptible en la pandemia del COVID-19. Y el COVID-19 llegó para quedarse. No significa que hoy está acá y como ya bajaron los casos, el COVID ya no está y todo puede ser normal. No está pasando así y no va a pasar así. Se tiene una proyección de que el COVID se quede incluso por más de 2 años todavía activo y en medio de nosotros. Y en algún momento las personas necesitamos salir, las personas necesitamos retomar esta normalidad, ¿no? En la que vivíamos. Entonces requerimos tener condiciones para esta normalidad y evitar, pues, tener más factores de riesgo que afecten nuestra salud. Por lo tanto, el poder hacer que las personas eviten llegar a enfermarse con ese tipo de enfermedades crónicas es una tarea importante en una relación de promotoras y en un primer nivel de atención. Y se pueden hacer con prácticas muy sencillas que vamos a hablar ya para finalizar la charla. Hablar de prevención de enfermedades es prepararnos de antemano para evitar las enfermedades. Es decir, en la primera parte de la promoción estamos hablando de un enfoque educativo y de potenciar el conservar la salud o recuperarla. Y en la prevención estamos hablando de todas aquellas actividades que nos van a apoyar, van a permitir que nosotros podamos realmente identificar incluso de manera muy, muy temprana alguna posible enfermedad que pueda afectarme y que yo no sabía ni me había dado cuenta, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la glicemia, el tema del control de azúcar. ¿Cuántos de nosotros hemos acudido a hacer un control de azúcar de manera preventiva sin estar enfermos? Sin que la médica nos haya dicho, a ver, te voy a hacer un examen de sangre porque estoy sospechando que puedes tener diabetes, o veremos cómo está tu sangre en ayunas, ¿no? A veces vamos simplemente por necesidad y eso es algo que debemos evitar. Por lo tanto, el objetivo del trabajo con promotoras es preparar a las personas para evitar las enfermedades, ¿sí? Estas enfermedades que hemos dicho están afectando al mundo. Entonces, el ser promotora de salud en ProMujer forma parte de un programa que actualmente ya existe, un programa que está siendo liderado y que está actualmente con más de 120 mujeres que están en formación para poder ser estos agentes de cambio en salud, ¿sí? Y básicamente el rol más importante de nuestras líderes es el poder precisamente ejercer el ejemplo de salud en sus comunidades. En todo momento ejercer un rol de líder que le permitan impactar de manera promocional y preventiva a su familia, a su comunidad, ¿sí? Entonces les decía, ¿cuáles son estos secretos que hoy vamos a descubrir para poder prevenir enfermedades que podemos tenerlas en casa, podemos evitarlas y que, bueno, deben formar parte de nuestra nueva normalidad? Nosotros en ProMujer empleamos un término que se denomina control preventivo o tamizaje básico. Estos controles preventivos, ¿sí? Nos ayudan a poder saber si estamos sanos o no. O sea, los que están escuchando la conferencia, a ver, levanten la mano cuántos creen que realmente están sanos y que no están enfermos. ¿Quiénes tienen la certeza de que están completamente sanos y que no están enfermos? Yo creo que muy poquitos. Sí, muy poquitos, porque ya nos entra la duda y nos ponemos a pensar, ¿realmente estaré sano? ¿Realmente no estaré mal de algo y no sé? ¿No? Justamente de eso se trata el control preventivo, el que tú puedas saber si tú estás sano y no necesitas tú estar enfermo, o sea, visiblemente afectado para poder descubrir aquello. Precisamente se trata de que tú, en tu condición de persona sana, entre comillas, porque no lo sabemos, puedas hacerte un chequeo y descubrir si existe alguna enfermedad que puede estarte afectando. Y este control, por eso se llama preventivo, porque se lleva adelante para poder identificar si las personas tenemos factores de riesgo, ¿no? Que puedan afectar nuestra salud, de las denominadas enfermedades silenciosas, ¿no? Existen enfermedades silenciosas que se manifiestan de manera tardía, ¿no? Caso de la presión arterial, por ejemplo, que es prácticamente denominado una enfermedad silenciosa, que puede estar, ¿no? Que puede vivir con nosotros muchos años sin manifestarse y ya nuestros picos de
de presión alta, bueno, nuestro de presión arterial pueden estar elevados y en esto puede precisamente ya estarse generando problemas. Y a veces uno se entera porque, ups, no, tengo problemas con el riñón y resulta que hace mucho tiempo, incluso años, tú ya tenías, ya eras hipertenso y no lo sabías, ¿no? O tienes problemas cardíacos, etcétera, que nuevamente son factores de riesgo que nosotros debemos identificar a través de estos controles. Y estos controles, no, nuevamente, no representan un costo, no representan que sea algo supremamente caro o inaccesible. Precisamente son tan simples que los podemos hacer una vez al año, idealmente 2 veces al año, ¿no? En un servicio de salud de primer nivel, que habíamos dicho el 80% está ahí, ¿sí? Entonces, lo importante es que podamos acudir y poder ser parte de un control preventivo. Ahora, el control preventivo precisamente consiste en llevar adelante las siguientes prácticas que buscamos precisamente sean lideradas por estas 120 mujeres y que de seguro ya van a estar tocando en algún momento alguna puerta para poder hacer esto, ¿no? De manera gratuita. Claramente, el objetivo nuestro es contribuir a la salud de la comunidad. Entonces, el control del peso, el control de la talla, el control de la presión arterial, ¿no? El poder conocer tu índice de masa corporal para poder saber tu estado nutricional, ¿no? Porque si tú estás con obesidad, ¿no? O estás con un exceso de peso que realmente puede estar afectando tu salud, va a haber desequilibrio, tanto en tu presión alta posiblemente, como, ¿no? En otros componentes que van a afectar tu salud, que ya posiblemente están afectando algunos de tus órganos. El perímetro de cintura, ¿no? Para conocer, por ejemplo, el riesgo cardíaco, ¿no? El poder entender cuánto yo realmente debería tener como perímetro de cintura de manera regular. Algunos pensamos en que no, yo quiero tener una cinturita así, ¿no? No se trata de tener la cinturita, ¿no? Solamente se trata de saber si tú estás sano de manera integral. Y el control del azúcar en sangre, ¿no? Estas prácticas que en realidad son tan simples, pueden alertarnos de manera temprana, ¿no? Y pueden hacer que la persona pueda mejorar su calidad de vida y pueda mantener el control sobre su salud. Entonces, el desafío actualmente consiste en poder formar nuevas líderes promotoras en salud. Es por esto que este conversatorio son mujeres lideresas en salud. Mujeres líderes desde el enfoque del COVID, desde el enfoque de la toma de decisión y desde el enfoque de la prevención, que es a lo que está apostando precisamente ProMujer. No nos olvidemos que todos nosotros podemos tener alguna enfermedad silenciosa, ninguno lo sabe. La única manera en la que tú vas a descubrir si posiblemente existe algo que esté afectando tu salud es haciéndote un chequeo preventivo, es decir, sin que tú te sientas enfermo. Porque si a ti ya te duele algo, te está afectando algo, es porque esto está siendo causado por algún otro problema, ¿sí? Pero posiblemente podías evitar esta situación si tú te hacías un control sin tener la necesidad de que esto te esté doliendo. Entonces, son prácticas sumamente simples que en este momento forman parte de los nuevos desafíos de la salud y son prácticas que deben formar parte en adelante de nuestra nueva forma de poder atender la salud, ¿no? No nos concentremos en un hospital de segundo nivel, concentrémonos en un lugar donde de manera temprana podemos resolver el problema de salud. Si nunca hemos realizado un control preventivo, yo los invito a que cada uno de ustedes lo haga lo antes posible, ¿no? Y entonces si les pregunto quiénes pueden realizar estas prácticas, seguro que para muchos en la cabeza va a decir, oh, ¿no? Esto lo hace la enfermera, pero claro, habíamos dicho que el 90% del personal de enfermería son mujeres y habíamos dicho que el 30% en Latinoamérica de este tipo de profesionales está concentrado precisamente en enfermeras, ¿no? Entonces, es por eso que este proyecto busca no solamente apostar a realizar controles preventivos, sino también a poder potenciar la información, la educación en salud. Hablábamos de la promoción. ¿Cómo hago para mantener tu salud? Tengo que darte información para que tomes decisiones. Entonces, el objetivo es, si nosotros identificamos de manera temprana personas con enfermedades crónicas, y no solamente es lo que nosotros hacemos, es lo que tú también debes exigir, ¿no? Debes exigir que te informen sobre tu enfermedad, que te hablen acerca de tu condición de salud, ¿no? Si vemos una condición de este tipo que pueda alertar con un factor de riesgo, por ejemplo, para hipertensión o diabetes, la referencia correspondiente para la atención médica, entonces sí justifica, ¿verdad? Tener el acceso a consulta médica de un primer nivel de atención, ¿no?
Hacernos el seguimiento, ¿no? Se acudió a una cita médica. Por ejemplo, el objetivo de las líderes es que también después de invitar a que la persona acuda a un control de salud, la líder pueda también saber si realmente la persona acudió. Es la contribución que le vamos a dar a la vida. ¿No? El poder, y no solo lo debe hacer la promotora, todos podemos ser promotores de salud. Tú puedes actuar de esta manera con tu vecino, con tu amigo, con tu papá. Tú necesitas ir a un control. ¿Realmente fuiste? ¿Cómo te fue? Esto puede hacer el cambio en la vida de las personas. El saber que alguien se preocupa por ti es un motor también para que las personas acudan a un control preventivo, ¿sí? Y posteriormente, si la persona está con un diagnóstico confirmado, nuevamente, tanto ustedes como nosotros debemos hacer un seguimiento cada 15 días del estado de salud y ver que la salud pueda mantenerse, ¿no? Pueda realmente estar controlada la enfermedad. Entonces, parte importante de los desafíos de esta nueva normalidad, ¿no? Están de la mano del cuidado. Habíamos hablado del cuidado, hemos hablado de las mujeres, y en este momento la invitación para cada uno de nosotros está en poder acudir de manera temprana a los servicios de salud. Veamos esta pandemia como una oportunidad para cambiar hábitos, como una oportunidad para poder trabajar más en nosotros, en nuestra salud y en la salud de nuestras familias. Estoy segura que muchos de nosotros hemos compartido mucho más tiempo en casa, mucho más tiempo en familia, pero ¿cuánto de ese tiempo lo hemos dedicado a la salud? Lo hemos dedicado a hablar de estos temas. Hemos dedicado a reconocer quiénes realmente han estado contribuyendo en este tiempo a la salud de nuestras familias. Entonces, bueno, básicamente para mí es una alegría compartir esta información y agradecer a Mujeres al Frente por poder visibilizar en estos espacios la contribución de las mujeres en las diferentes tomas de decisiones, en la primera línea y también más adelante, a futuro, con este tipo de proyectos, mujeres líderes que puedan seguir sumando desde el enfoque del cuidado a la salud de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, de nuestras familias y de nuestras compañeras y amigas también, ¿sí? Muchas gracias de mi parte, Sisa. Y si hay consultas, pues con todo gusto. Gaby, muchísimas gracias a ti más bien por presentarnos este tema en detalle. Es evidentemente un tema de mucha importancia, no solamente para las mujeres, ¿no? En general, como tú dices, para una población, porque dentro de todo, la salud y el cuidado de una sociedad es la tarea principal de todos, ¿no? Tanto de niños, familias, hombres, mujeres. Es una cosa que no se puede llevar a cabo solamente como mujer, ¿no? Para eso necesitas también una institución, necesitas todos los tipos de trabajo gubernamentales también en este sector, ¿no? Para también facilitar en muchos casos la accesibilidad, ¿no? Eso es también un tema del cual se debería de hablar. ¿Cómo es el acceso a la salud? ¿No? No es solamente un tema de, por ejemplo, por así decirlo, un tema urbano, sino, por ejemplo, cómo es el acceso a salud en el área rural, que es justamente un tema muy grande acá en Bolivia, ¿no? Ujú. Y ahí me Y sí, gustaría, perdón, perdón, quería comentarte, en base a lo que tú mencionas, justamente las 120 líderes que actualmente estamos formando se encuentran en comunidades, ¿no? Aprovechan saludarlas porque igual les vamos a compartir el forito a nuestras líderes. Las tenemos en Huaki, en San Ignacio de Velasco, en Santa Cruz, ¿no? Entonces, las tenemos en Patacamaya. Nuestras líderes precisamente van a hacer un trabajo comunitario y esa es la contribución que precisamente mencionabas, el poder dar acceso, ¿no? A servicios de salud, porque el desplazarse desde una zona rural para poder tener este chequeo que es tan sencillo, a veces cuesta dinero y en este momento lo que menos tenemos es dinero. Entonces queremos que nuestras líderes, desde este compromiso que ellas tienen con la salud, nuestras mujeres líderes acudan a sus comunidades y puedan llevar adelante estos controles precisamente sin costo y podamos identificar estas enfermedades de manera temprana. claro, porque esa era justamente mi siguiente pregunta, ¿no? De cómo ustedes como ProMujer en ese sentido están llegando al área rural con el acceso a la salud, porque como te comento, o sea, yo realmente vivo en una zona un poco alejada de la ciudad e incluso acá ya es complicado, ¿no? O sea, incluso dentro del área urbano a veces es realmente difícil encontrar un centro médico que no te quede lejos o incluso, ¿no? Como tú dices, la parte financiera, que no te cueste mucho, ¿no? Y es, digamos,
más allá de querer hacerte el chequeo, a veces acá en Bolivia es justamente el tema de cómo puedo acceder a ello sin que me cueste mucho, porque hay una cantidad de personas que en la actual situación no pueden, ¿no? O sea, no pueden más allá de que quieran, ¿no? Y por eso es sumamente importante y me parece un labor enormemente grande también por parte de ProMujer, que estén con estas 120 líderes, que traten de llegar a las comunidades y que tengan ese esfuerzo realmente, ¿no? De querer también apoyar la salud, porque sin salud una sociedad tampoco no es nada, ¿no? No importa qué nivel. Correcto. Eh, También quería preguntarte en ese sentido, ¿qué nuevas medidas dentro de estas 120 líderes que tú mencionaste hay, ¿no? Para justamente prevenir, cuidar, incluso desarrollar quizás, ¿no? El aparato de salud, ¿no? Porque son, digamos, cosas que ahora con todo esto de la pandemia que se ha mostrado, se refleja, ¿no? La necesidad de justamente desarrollar, hacer crecer, eh, encontrar nuevas formas con lo que hay, porque evidentemente, como tú dices, mucho no se puede meter en dinero, ¿no? No sé, no es que tú puedas adquirir ahora todos los equipos de primera punta, como tú decías, que incluso en el primer nivel de atención están las cosas más básicas que nos pueden ayudar para no tener que llegar a los siguientes niveles, ¿no? Ujú. Así es, Isa. Mira, en realidad el proyecto de ProMujer este año es conformar estas 120 líderes, que de hecho ya las estamos formando. Y el desafío digital para nosotras también fue importante porque tenemos líderes que se conectan desde Huaquis San Ignacio, pero por Zoom. Entonces, sí, los talleres están siendo de manera digital. Tenemos colegas, porque ProMujer es una institución internacional, tenemos colegas médicos, nutricionistas, psicólogas que nos están apoyando desde México, Nicaragua, Argentina en la formación de nuestras líderes. Y es apasionante escuchar a nuestras líderes, escuchar a veces cantar un gallito o escuchar a la vaquita atrás, ¿no? O ver que los niños están en casa y la líder con el cuadernito apuntando. Es un desafío, pero también por eso yo hablo del liderazgo de las mujeres, que no tiene límites. Entonces, este año son 120, las estamos formando, las vamos a entrenar y vamos a salir a cancha, Dios mediante, si nos permite la seguridad también que les debemos brindar a ellas a fin de año o directamente el próximo año, pero el objetivo es que este proyecto que tiene una data de proyección de 3 años cada año pueda formar 120 líderes. Entonces, en los próximos 3 años queremos tener más de 300 mujeres tocando las puertas en sus comunidades y ejerciendo el rol de liderazgo en estos controles de salud. Sabemos que los elementos de salud son carísimos. Obviamente queremos apostar también a buscar algunos fondos para poder impactar más. Nos encantaría llegar con más mujeres a más partes de Bolivia, pero este es el primer paso y estamos seguras que el desafío más importante está en ese sí que nos dieron nuestras líderes y en ese desafío de verlas conectadas desde un celular, de poder escucharlas a ellas aprender y preguntar, ¿no? Sobre sus propias necesidades de salud. El solo hecho de poder tener una persona que la oriente, que le enseñe a nuestra líder el cálculo de su índice de masa corporal. Las señoras, recuerdo, estaban emocionadas calculando y decían, "Ay, yo estoy con obesidad, ¿no? Y yo tengo que hablar de este tema, entonces no puedo estar así licenciada, necesito que me digan qué tengo que comer". Entonces, son motivadores y creo que esa es la fuerza que tienen las mujeres líderes en salud. Sí, también creo que esta empatía, ¿no? Es algo que definitivamente se necesita también mucho en el cuidado y en la salud, porque si no tienes empatía, ¿cómo puedes realmente explicarle a un paciente qué es lo que tiene, si es, digamos, una enfermedad Ujú. definitiva incluso, ¿no? O sea, son temas bien específicos también de género a veces que no quiero decir que solamente son las mujeres, ¿no? Sí está más natural en nuestro género, pero creo que también sería muy importante en ese sentido capacitar a los hombres a que también vayan generando estos valores y estas visiones y parte de lo que es nuestra naturaleza y nosotros aprender de los hombres cosas que tal vez no son tan naturales, ¿no? Por ejemplo. Ujú. O sea, es Sí, una cosa de ida y vuelta, ¿no? Yo aprendo, tú aprendes, todos aprendemos al final. así Eh, es, así es.
Sí, Gaby, solo comentarte que uno de nuestros facilitadores más importantes, porque cuando hablábamos de nutrición, todas las señoras pensaban, va a venir la nutricionista y nos va a dar las recetas. Y cuando presentamos que era un nutriólogo de México y era varón, las señoras eran, pero él sabe de alimentos, o sea, ¿no? Y quedaron impactadísimas porque realmente eso se está visibilizando, los roles están jugando un papel importante, ¿no? Los roles de género, pero creo que eso también es una nueva mirada, un nuevo enfoque y bueno, pues como lo ponías en la mesa, yo quería comentarte esta anécdota. qué lindo, ¿no? O sea, realmente bello, ¿no? Que se rompan esquemas, que se rompan esas ideas de género, porque estamos ya a un momento también dentro del mundo, ¿no? A nivel global, en donde ya no se trata de eso, sino se trata de salir todos juntos de esta pandemia y apoyarnos con todas las virtudes que ambos géneros tengan, ¿no? Y qué lindo escuchar esa anécdota. Muchas gracias, Gaby, también por compartirla. Comentarte que también hay aquí otras preguntas dentro de la plataforma que me gustaría también todavía hacértelas. Una de ellas es, ¿existe igualdad de condiciones para las mujeres en el ámbito laboral médico? Ujú. La verdad, continúa siendo un desafío a todo nivel. En el mundo sabemos que existe una desproporción en un tema salarial y esto escala a profesionales de salud, a profesionales de las diferentes áreas. Es durísimo. Y mucho más, ahora justamente en el país se está viviendo un movimiento de profesionales de enfermería que están buscando la igualdad. Hablábamos de que gran parte de la responsabilidad en un hospital, y todo el mundo lo sabe, ahí están las enfermeras y lamentablemente las condiciones, ¿no? La condición salarial que se tiene es todavía mucho menor, porque justamente el rol del cuidado nunca ha sido valorado desde el enfoque social. Es por esto que muchas veces, no, yo solo me quedo a cuidar, entre comillas, y voy a decir términos que están asociados al tema. O sea, yo solo me dedico a cuidar a mis hijos, ¿no? Entonces yo no trabajo, solo cuido a mis hijos, pero ese es un trabajo que si nosotros hablaríamos de la economía justamente del cuidado, ¿cuánto te costaría que alguien cuide a tus hijos? O sea, eso tiene un costo y se tiene que poner también esto en la mesa, en la familia. Entonces, el cuidado, ¿no? Es algo que muchas veces las mujeres hemos optado como alternativa de trabajo. ¿Cuántas mujeres no salen del país para ir a cuidar personas de la tercera edad? Desde este rol, es parte de un movimiento de la economía de la familia. El rol del cuidado en los profesionales de salud está centrado también fuertemente en las profesionales en enfermería y en los diferentes profesionales de la salud. Y ahí salarialmente hemos visto que lamentablemente no se reconoce. Espero que este espacio que hoy hemos tenido para conversar y visibilizar esta contribución, porque hablábamos de que el 70% de los profesionales de salud son mujeres, irónicamente, justamente hablamos de que el nivel salarial es lamentablemente algo que afecta, ¿no? En diferentes estratos, pues puede visibilizarse ante el mundo también, ¿no? Sí, sí, es una temática en general, ¿no? O sea, no solamente aquí en Bolivia, realmente. El tema del Sí. salario, incluso el tema del manejo en sí, ¿no? De qué puestos reciben incluso mujeres, ¿no? Por más que haya muchas líderes mujeres, como tú mencionas, es un tema del que se debe hablar, se debe visibilizar y sensibilizar, ¿no? Ya desde chiquititos también, o sea, a los niños en ese sentido. Um, Continúo con las preguntas, querida Gaby. ¿Existen las condiciones de seguridad para las mujeres que desarrollan la medicina en Bolivia? Ujú. Continúa siendo un desafío. Continúa siendo un desafío, lamentablemente, la cantidad de profesionales en salud que han muerto por la pandemia, pues responde a condiciones también justamente de la falta de seguridad que se ha podido, de bioseguridad que ha podido tener el personal. Veíamos justamente en uno de los ejemplos que yo ponía dentro de la ponencia, uno de los países que mejor ha afrontado la pandemia con menos fallecidos y con una estrategia preventiva, pues ha sido el país que más ha cuidado el personal de salud. En algún momento yo sé que muchos nos preguntamos, ¿y qué pasa? ¿No? Están muriendo un montón de personas, enfermeras, médicos. ¿Quién va a poder aportar a la salud del país?
ahora si ellos ya no están o todos están enfermos? ¿No ha habido momentos críticos en los que incluso han tenido que paralizar hospitales, servicios de salud, porque precisamente son condiciones? El personal de salud ha sido entrenado para poder emplear medidas de bioseguridad. Hemos sido entrenados muchos años para poder emplear estos elementos de cuidado. Pero lamentablemente, si no se cuentan con estos elementos, la exposición que se tiene del personal de salud es directa. Y hemos podido evidenciar que lamentablemente en nuestro país hemos tenido una exposición importante, ¿no? Pero ya hay mejoras, Gaby, en ese sentido. O sea, evidentemente hemos visto todo ese proceso, ¿no? Pero ya Ujú, estamos también a un punto, digamos, decirlo así, 8 meses después de la pandemia, ¿no? Entonces, como ujú, que, ¿dónde estamos nosotros ahora en ese término? ujú. De hecho, bueno, de hecho yo he podido, ¿no?, visibilizar que gran parte de inicio, cuando esto estaba en una curva de Gauss y estábamos en el pico más alto, pues era un tema bastante crítico, ¿no? De hecho, no encontrabas ni el barbijo de un boliviano. Hoy obviamente vemos que ya las cosas han cambiado, ¿no? Sin embargo, no podría asegurar que el sistema de salud actualmente esté con todas las condiciones, porque todavía veo muchas profesionales de enfermería protestando, muchos profesionales médicos que están demandando, ¿no?, situaciones de bioseguridad. Entonces, creo que si bien la pandemia ha permitido mejorar posiblemente el acceso a los elementos de bioseguridad, yo no podría tener la certeza de si estos elementos actualmente realmente están en la proporción y condición ideal para los actuales profesionales que están trabajando por ahora en primera línea. Mm, claro, entendible. Cuesta también tiempo, ¿no? Por el tema también de importaciones, ¿no? Quieras o no, Bolivia importa muchas cosas, o sea, desde medicamentos a material y todo eso, y es un tema bien grande también para Bolivia, donde, en mi opinión, se requiere también generar un poco más de industria propia para este tipo de cosas, ¿no? Que evidentemente también se ha ido lanzando con el tema de la pandemia, porque muchos negocios han tenido que reinventarse, pero sigue siendo, ¿no? A nivel de medicamentos, por ejemplo, sigue siendo un tema muy grande. Ujú, Eh, la última pregunta que veo acá, querida Gaby, es, según estadísticas, los decesos durante la pandemia son hombres, ¿no? Más de hombres. Esto ha ocasionado que se aumente mujeres lideresas en salud. ujú. Am, bueno, el perfil epidemiológico de los países, ¿no? Responde a precisamente muchas veces la historia de nuestra genética. Entonces, es importante, ¿no?, que nosotros miremos, como mencionaba Sisa, con una mirada así de integralidad, pero más allá de poder tomar en cuenta, ¿no?, quienes han tenido lamentablemente la peor consecuencia, ¿no?, en una situación de como la que hemos vivido y estamos viviendo del COVID-19, el objetivo de ProMujer es poder apostar a la equidad, y la equidad está basada en poder darle la oportunidad a quien muchas veces no ha tenido la oportunidad. Yo he trabajado en muchos proyectos de salud, ¿no? En comunidades y zonas rurales, en los que siempre nuestro pilar ha sido un promotor de salud, ¿no? Un promotor de salud que evidentemente se desplazaba, ¿no? Y estoy segura que aquellos que somos del área de la salud pública conocemos que el enfoque siempre ha sido volcado a favorecer, ¿no? Al enfoque del apoyo, ¿no? En este caso, a los varones. Y muy pocas veces hemos identificado mujeres que han asumido estos roles de liderazgo en salud, pero como cabezas, como líderes del área. Entonces, esa sobre todo es la decisión de ProMujer, apostar a la equidad, ¿no? Y en ese sentido, darle la oportunidad a quienes muchas veces no hemos tenido la oportunidad de ser formadas en estos roles. Y sin duda, la respuesta epidemiológica al fallecimiento de los varones en la pandemia simplemente visibiliza, ¿no?, también el impacto económico. No nos olvidemos, y hay que reconocer que muchas veces los más, ¿no?, incluso cuando hemos visto el tema de los mercados, ya no iban, ¿no?, que vaya el varón, ¿no? También hay que reconocer que desde un enfoque de género hay una carga social de género para los varones. Entonces, vaya, que vaya al mercado, vaya, que sea el que se exponga porque es el que menos va a sufrir las consecuencias. Y hemos visto que no es así, que él es tan humano como nosotros, ¿no? Pero muchas veces también son esas cargas de roles, esas mochilas que los ponen a nuestros compañeros varones de proveedores, ¿no? Y bueno, entonces el que salga a conseguir, el que vaya.
son situaciones que yo considero en alguna medida también han podido jugar en estas cifras. Pero realmente la decisión de ProMujer es apostar a la equidad. Sí, definitivamente. Como tú dices, hay muchos esquemas, muchas cosas que todavía las llevamos de la cultura, ¿no? Y donde realmente tenemos que romper ciertas cosas para poder avanzar también en toda esta temática, Gaby. Mil gracias nuevamente por tu tiempo, por estar acá con nosotros, responder las respuestas, las preguntas, ¿no? Y pues no, para mí ha sido realmente un gusto tenerte acá. Gracias, Muchas Isan, gracias a ti. Gracias y bueno, agradecer nuevamente a ProMujer, a Hashtag, a Mujeres al Frente, porque esta es la oportunidad para poder hablar y poder conocernos y reencontrarnos. Que esta sea una gran oportunidad para que si alguna mujer quiere ser líder, promotora en salud, en ProMujer y quiere sumarse también, adelante. Creo que estos espacios son para poder crecer y hacernos fuertes las unas a las otras. Así es, Gaby. Y yo por mi parte, pues vuelvo a invitar, obviamente, a todos los participantes y visitantes también de la feria a visitar el stand de ProMujer, que seguramente hay mucha información ahí que pueden descargar, ver e incluso interactuar con las personas agentes en línea. Muchas gracias. Nosotros estamos hasta el 19 todavía acá. Tenemos algunos eventos todavía. Dentro de la sala de Mujeres al Frente, a las 7 habrá otro evento más, así que no se la pierdan. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.